Hoy tenemos un invitado especial. Él es casado, tiene 4 hijos y 7 nietos. Él es pastor en la comunidad Redentor en Curitiba, allá en Paraná, su tierra natal, Brasil. Él es participante activo del Movimiento Lausana, vinculado a las misiones, y también es integrante del Consejo de las Iglesias Alianzas Evangélicas Cristianas allá en Brasil. Quiero presentarles a ustedes al pastor Valdir Sternegel. Por favor, si puede pasar. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Buenos días. Tengo 7 nietos. Y el último de mis nietos nació la noche que llegué en Lima, hace una semana y pico. Así se llama Samuel. Todavía no lo conozco. Y me va a agarrar algunos meses porque no viven en Brasil. La historia de mi vida, estaba pensando, es que ya tengo mucha historia, ¿no es verdad? Por las canas blancas, ustedes lo perciben. La historia de mi vida, en la historia de mi vida hay 2 momentos donde Perú es importante. Un primer momento es que luego que me gradué, bueno, ustedes perciben que mi español es más o menos, más para menos que para más, porque hablo portugués, claro. Entonces la gente me pregunta, ¿dónde aprendiste español? En la calle, ¿no? Sí, es lo que sé, un poquito de español y mucho de portugués. Entonces ustedes van a tener portuñol en esta mañana. Entonces quizás es la primera vez en la vida que han escuchado portuñol, ¿no? Es un brasileño que no sabe hablar español, ¿no? Portuñol. Entonces, cuando me gradué en la Escuela de Teología en Brasil, y empecé a trabajar con un ministerio estudiantil que acá se llama AGUP, que es un grupo bíblico de universitarios cristianos que trabajan en la universidad. Vine a Perú para un curso de entrenamiento por un mes. Y en aquel entonces tuve oportunidad de conocer Lima por la primera vez, hace muchos años, 75. No es verdad, hace mucho, ¿no? Después me casé en 76, en diciembre de 76, en el norte de Brasil. Mi esposa es del norte, yo soy del sur. Nos casamos y subimos a Belém, Manaus, Iquitos, y vinimos a Lima para un curso de entrenamiento con mi esposa. Así que tuvimos la luna de miel acá en Lima, con 50 estudiantes de América Latina, ¿no?, alrededor de nosotros para un curso de entrenamiento. Entonces esta semana estuve en Las Molinas, saqué una foto del seminario bíblico y mi esposa lo reconoció. Dice, ahí estuvimos, ¿no?, como empezando la vida matrimonial, se dice, con Sileda. Y hoy tenemos 41 años de casados. Así que Lima fue testigo de las primeras semanas de nuestro matrimonio. Es un gusto estar acá, es un privilegio estar acá con ustedes. Ustedes saben que durante este congreso llevan a uno para diferentes sitios con diferentes comidas, así que ya comí cabrito, ya comí ceviche, ya comí, ¿cómo es eso? Tomé morada, chicha morada. Oh, misericórdia, me hablaron de la chicha morada, porque la chicha morada, yo tentaba imaginar lo que era la chicha morada, ¿no? Hasta que pusieron un vaso delante de mí y decía, eso es la chicha morada. Y está rico, ¿no? Un poco de experiencia de Perú. Y hoy por la mañana queremos hablar un poquito sobre el gozo de dar para las misiones. Y más que un hecho de dar para las misiones, lo importante es un estilo de vida generoso. ¿Cómo vive uno un estilo de vida generoso? ¿Así se dice, generoso? ¿No?
quizás necesito empezar con un testimonio, ¿no? Diciendo que yo no soy una persona generosa. Yo soy una persona disciplinada, pero no soy una persona generosa. A los alemanes, soy de descendencia alemán, mi nombre es Steuernagel. ¿No? O sea, tú lo dijiste, ¿no? O sea, es que los alemanes son disciplinados. Entonces, por ejemplo, con el diezmo, yo soy disciplinado, yo tengo ahí, lo controlo, ¿no? Cuidadoso, ¿no? Pero eso no significa ser generoso. Mi educación es una educación disciplinada. Mi padre era muy disciplinado. Mi madre era una mujer que tenía un corazón abierto. Mi padre estaba más preocupado con trabajo, ¿no? Con disciplina. Y el hecho de que mi padre entró en la vida profesional en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y las dificultades, las carencias, ¿no? Hicieron con que toda una generación estaba muy preocupada en acumular, en cuidar, en tener, porque con la guerra las cosas se pusieron muy difíciles, ¿no es verdad? Entonces había que acumular, así que yo vengo de una escuela donde uno necesita acumular. En portugués se dice poupança. Poupança, hacer poupança, no es la palabra que ustedes conocen, ¿no? Ahorro. Entonces hay que tener un poquito de ahorro. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Tienes tu sueldo, pero quieres ahorro. Yo tuve un tío que cuando él ya estaba un poco con señales de un poco de dificultad de control, y quizás la palabra demencia es la mejor palabra, ¿no es verdad? Entonces él se fue al banco, sacó un préstamo del banco y lo puse en una cuenta de ahorro. Sacó un préstamo para tener algo de ahorro. Claro, que le salía mucho más caro, ¿no? Porque al banco le gustó lo que hizo, ¿no? Al banco le gustó la mentalidad de ahorro, ¿no? Casé con una mujer que es generosa. Sileda es una persona generosa. Y nosotros nos damos bien, porque como es una persona generosa, ella siempre quiere el pedazo menor, ¿no? Y entonces yo me quedo con el pedazo mayor, ¿no? En la torta, ¿no? Yo quiero, vamos a comer un helado, entonces dice, pero yo quiero solamente un poquito. Bueno, yo puedo tener más porque ella quiere poquito, así que estamos casados, ¿no es verdad? Pero Sileda es una mujer generosa, es una mujer que quiere dar y que da de sí mismo. Y durante los años yo he aprendido un poquito con ella. Todavía soy un alemán duro, ¿no? Pero he aprendido un poquito de la alegría de ser generoso. Y cuando pienso en mi vida, creo que hay dos cosas que me han hecho un poquito más generoso. Claro que Sileda, ¿no? Sileda me ha hecho más generoso, porque ella es generosa, ¿no? Y a veces me da vergüenza, ¿no? Porque ella es una mujer generosa. Pero dos cosas me han enseñado. Uno es el amor de Dios, el Evangelio. ¿No? El Evangelio es una palabra que nos, en portugués yo diría humaniza, que nos torna más humanos, que nos torna más personas. El Evangelio nos hace personas mejores. El Evangelio lo hace en la vida de mi padre. Lo hizo en la vida de mi padre, perdona. Lo ha hecho en mi vida. La segunda cosa que me ha ayudado a ser una persona más generosa son los niños. Los niños. Acá escuchamos de las escuelas. Yo trabajé por muchos años y todavía mantengo relación con una organización que se llama Visión Mundial, que también está acá en Perú, que trabaja con niños pobres. Entonces yo viajé todo el mundo, por así decir, trabajando con esta organización y conocer un poquito de ver un poco la realidad de los niños, la dificultad, la pobreza.
me ha humanizado también y a ver que mi vocación no es ahorro, mi vocación es generosidad. Y de hecho que es de eso que quiero hablar hoy por la mañana. La vocación no es ahorro, la vocación es generosidad. La vocación de la vida no es acumular, la vocación de la vida es dar. Claro que es un chiste, donde los dos amigos están ahí en el, ¿cómo se dice eso? Velar un cuerpo, en el sepultamento de un amigo. Velorio, están en velorio los dos amigos, ¿no? Entonces el uno le pregunta al otro, ¿va a dejar algo? Y el otro le responde, no va a llevar nada. ¿Va a dejar algo? No va a llevar nada. Nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad de acúmulo, es una sociedad de ahorro, por así decir. Es porque es una sociedad de miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo de mañana, ¿no? Tenemos miedo de lo que va a pasar. Tenemos miedo de la jubilación. Tenemos miedo de la vejez. Es así, felices, vejez, tenemos miedo de la vejez. Yo lo sé porque yo lo vivo. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto vamos a necesitar? Tengo lo suficiente, hay que cuidarse. Vivimos en una sociedad neurótica porque está preocupada fundamentalmente consigo. Es una sociedad umbilicocéntrica. También eso. ¿Cómo se llama umbigo? ¿Umbigo? Umbilicocéntrico, es así, ¿no? Es volteada para sí misma. Y el Evangelio nos ayuda a vivir más sueltos. Dar es soltar. ¿No? Dar es soltar. La generosidad es alegría. Hace muchos años, yo leí una historia de una chica y nunca me olvidé del nombre de la chica, Susie. Susie era el nombre de la chica y ella estaba en la iglesia de ella con un congreso misionero, con un evento misionero. Y ahí, como lo hacen en muchos de los eventos y también acá lo hacen, ¿no? Hay que pasar la ofrenda, ¿es eso? Así que se dice, con la ofrenda. Y cuando llegó la ofrenda, la persona, ¿no?, delante de ella estaba con la ofrenda y ella hizo una señal para que bajara. Y al final la persona se miró, ¿qué quiere esta chica, no? Y al final estaba en el suelo el ofertorio. Alforín, así se llama, alforín. Está bien. Eso es para poner la ofrenda adentro, ¿no? ¿Cómo sé? Hay diferentes nombres, pero siempre la ofrenda va adentro, ¿no? Bájalo. Y al final ella se puso en la ofrenda. Ella fue la ofrenda. Ella fue la entrega. Una entrega misionera. Susie, no te olvides de este nombre. Una historia que no me olvido yo, porque una chica que entendió que más que cualquier cosa, lo que Dios nos invita y lo que Dios nos vocaciona es entregar nuestra vida. Y entregar nuestra vida, ponerse en el ofertorio, ¿así? Ofrendario. No. Sí, ahí, sí. Darse a sí mismo, ¿no? Entregarse. Esto es la invitación mayor de Dios para nosotros. No es dar algo, es dar a sí mismo. Y eso es
una lección de vida, ¿no es verdad? Es un desafío que lo tenemos por toda la vida. Nos agarramos a la vida con mucha intensidad, nos agarramos a las cosas con mucho miedo. Tenemos miedo de soltar, tenemos miedo de entregarnos. Ya les conté algo de mi madre, muy poco de mi madre, más de mi padre, ¿no? Y que es un poco la mentalidad de ahorro, ¿no? Y al final de la vida, mi padre, en el velorio de mi padre, yo prediqué. El tema de la predicación fue de que mi padre fue un hombre que se ha convertido en portugués. Ay, oye, me están faltando las palabras, ¿no? En prestación. ¿Qué es prestación? Cuando hagas un préstamo y tienes que pagar todos los meses, ¿cómo lo dices? Todos los meses. Un préstamo, sí, un préstamo, ¿no? Entonces, pero cuando tienes que, el préstamo lo sacas y cuando lo pagas, ¿cómo lo llamas? Deudor. No es deudor. ¿Qué cosa? No? Es que lo pagas todos los meses, un poquito. Entonces yo le digo, mi padre se convirtió así, paso a paso, ¿no? Paso a paso. Como uno que tiene que pagar todos los meses algo. Y ustedes lo entendieron. Y yo más o menos, ¿ah? Yo más o menos. Entonces, pero fue muy interesante ver cómo el Evangelio fue cambiando a este hombre duro, que era mi papá y que soy yo, ¿no? Que soy yo. Entonces, al final de su vida, un día en el hospital, yo vi a mi padre luchando, ¿no? Luchando con sus movimientos, ¿no? Las piernas, los brazos, luchando, ¿no? Una agonía, ¿no? Y yo le fui y dije, pai, ¿no? En portugués, pai, mucha agonía, ¿no es verdad? Y él dijo, sí. ¿Y por qué? Entonces él dijo algo, él dice, es que estaba pensando en la vida. Dice, ay, yo hice muchas cosas en mi vida. Entonces de alguna manera, estaba muriendo, estaba luchando. Y ya bien al final, un día, mi hijo, que era su nieto un poco favorito y vive en Estados Unidos y estaba en Brasil, ya en los días finales de mi padre, vino a la ciudad y ahí estábamos con la cena del Señor. Dice, padre, vamos a tomar la cena. Y entonces tomamos la cena, mi hijo también, él lo tomó y al final yo le dije, pai, ¿quieres orar? Y él nunca fue un hombre de muchos discursos, de muchas palabras, no era el hombre público, no le gustaba tanto el micrófono como a su hijo, ¿no? Como yo. Y entonces hizo una oración. Y cuando terminó la oración, yo dije, wow. ¿Se puede decir wow? No, wow. Dice, la palabra central de la oración de él fue gratitud. Gratitud. Te agradezco por la familia, te agradezco por la vida, te agradezco. Entonces, mira, eso es un milagro. Eso es un milagro. Que mi padre, al final de su vida, la palabra que él pronunciaba más en la oración era gratitud. La generosidad había llegado a su corazón. Y quien lo había hecho fue la historia del Evangelio en su vida. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu marco? Mira, yo estoy hablando de mi padre, de mí.
¿Qué hablan de ustedes? ¿No? ¿Cómo leen a ustedes? ¿Cómo te ven? ¿No? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás proyectando? Porque así como yo hablo de mi padre, hago una lectura, ¿no? Una lectura de mi padre. Así van a ser lecturas tuyas, ¿no es verdad? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Van a decir que eres, que había sido, que es, y no necesitas morir para eso, ¿eh? Para que la gente te lea, ¿no? Pero te van a decir, era una persona generosa. Y una persona generosa es una persona que tiene brazos largos para acoger, ¿verdad? Que tiene una sonrisa que invita al otro, ¿no? Que tiene una manera de orar, de olhar, de mirar, que la gente se siente bien, se siente bien. Es un estilo de vida, un estilo generoso de vida. Cuando yo, más historias, ¿no? Cuando yo empecé a enamorar Sileda, que es mi esposa, ¿no? Había un misionero que trabajaba con ella, muy bueno el tipo, ¿eh? Entonces salimos los tres y él me preguntó, ¿tú sabes leer los ojos de Sileda? Y yo casi me miré, ¿qué? ¿Sabes leer los ojos de Sileda? Y dice, no, claro que no. Yo no leo ojos, no leo manos, no. Leo alfabeto romano, no, leo palabras, ¿no es verdad? Entonces él dijo, es que Sileda habla con los ojos. Me ha costado mucho leer los ojos de esta mujer, ¿verdad? Pero creo que un poquito lo he aprendido, ¿no? Es que habla con los ojos, con la sonrisa, con los brazos, acoge, abraza. Yo también hablo con los ojos, pero lo que yo hablo lo que yo digo con los ojos, muchas veces es difícil. Entonces Sileda decía, no me gusta cuando me miras así, parece que me quieres matar. ¿Cómo vives? ¿Cómo miras al otro? ¿Cómo recibes del otro? ¿Qué haces con lo que tienes? Juan capítulo 6. Si tienes tu Biblia, por favor, porque quiero abrir este pasaje con ustedes en esta mañana. Juan capítulo 6, los versículos 5 hasta 11. Así que lo vamos a tener ahí. Tú lo tienes también en tu Biblia, yo lo tengo acá. Y vamos a leer un poco de este pasaje, ¿no? Porque como yo les dijo antes, el Evangelio tiene una riqueza que nos hace mejor. El Evangelio tiene algo que nos convierte, así se dice, que nos transforma. El Evangelio nos humaniza. Y miren esta historia, tú la conoces, vamos a leerla una vez más, la conoces, ¿no? Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hago que se sienten todos.
ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Como ya lo mencioné, tú conoces esta historia, ¿no? Y cuando uno es un predicador viejo como yo, algunas de estas historias ya lo hemos visto muchas veces. Pero de repente pensamos que lo vemos todo. Y no, porque cuando abrimos las escrituras, somos sorprendidos por diferentes dimensiones. Ayer hablaron sobre Hechos, capítulo 2, eso del Espíritu Santo. Fue con David Ruiz ayer, en la noche, sábado. ¿No? Sí, habló sobre Hechos, ¿no? Es que el Espíritu Santo siempre de nuevo nos lleva a ver la palabra y a encontrarse. La mejor manera de leer las Escrituras es como mirar un espejo. Porque cuando leemos las Escrituras, encontramos a nosotros. La Biblia, uno no empieza leyendo las Escrituras para el otro, uno empieza leyéndola para sí. Por eso es que la leemos como delante de un espejo, porque ahí leemos el texto y vemos a nosotros. Así que cuando abrimos esta historia, yo me veo a mí. Soy como Felipe. Soy como Andrés. Soy como uno de los discípulos. Y este pasaje nos muestra algo sobre eso. Quiero hablar sobre 3 conversaciones que están en este pasaje. La primera es la conversación con los discípulos. El Evangelio de Marcos habla de este pasaje. Cuando Jesús saca a sus discípulos de la multitud, de mucho trabajo, ¿no? Dice, mira, vamos a descansar, vamos al otro lado del lago de Genezaret, y ahí nos vamos a descansar. Y entra Jesús con sus discípulos en un barco y pasan el lago. Cuando llegan al otro lado del lago, hay una multitud de gente. Y cuando ven la multitud, imagínate la reacción de los discípulos. Jesús les había prometido un tiempo de descanso, un retiro. Vamos a estar solamente nosotros, vamos a comer chicha morada, ceviche, vamos a estar nosotros, ¿no? Y cuando llegan al otro lado, el barco se aproxima. Los discípulos miran la multitud y dicen, oh no, ¿de nuevo? Oh no, ¿de nuevo? Gente, ya estoy cansado de gente. A veces para los pastores, ¿no es verdad? Bueno, voy a hablar por mí, no por ti, pero es que gente, no, estoy cansado de gente, estoy cansado de problemas, ya no quiero, me quiero dormir, no, quiero mirar un partido de fútbol, pero Brasil perdió. Entonces la cosa no está bien, ¿no es verdad? Es que los discípulos dicen, oh no, nos ha prometido un tiempo de retiro y ahora llega esta gente, esta multitud. Ya no vamos a tener lo que comer, no vamos a tener hora para comer, ya. Y entonces Marcos dice que Jesús mira a la multitud y tiene compasión de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y él sale del barco, se aproxima a la multitud y tiene un tiempo con ellos. Como lo hacía muchas veces, ¿no es verdad? Un tiempo con la gente. El tiempo pasa, los discípulos están mirando el celular para ver la hora, ¿no? Y los discípulos miran y dicen, no, ya se malogró todo, porque ya no tenemos tiempo y ahora Jesús está hablando y ya lo sabemos, cuando Él empieza a estar con la gente, el tiempo pasa, se olvida del reloj,
estamos ya entardecer, se dice entardecer, el día se pone tarde, ¿no? Va a ponerse oscuro, ¿no? Oscuro. Y vamos a tener problemas. Venimos para descansar y que ya los niños corrían, ya empezaban a llorar, perdóname, con hambre. Las madres estaban se poniendo nerviosas, los padres diciendo, mira, ¿qué voy a hacer? Hay una panadería acá en Miraflores, tengo algo de plata, ¿qué es lo que tengo? Eso es la vida. Y Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, wow, la gente está con hambre, ¿eh? Vamos a darles de comer a la gente. Y los discípulos se miran y dicen, no, Jesús no, está siempre fuera, parece que está fuera de la realidad. No tiene percepción de cómo la vida funciona. Funciona de otra manera este tipo Jesús, ¿no es verdad? Porque mira, no es lógico, no es lógico. Hay mucha gente, niños lloran, madres nerviosas, el día se acaba, está se poniendo oscuro, la gente tiene hambre, Jesús no controla el tiempo, vamos a tener problemas. Y Jesús vuelve a los discípulos y les dice, vamos a darle de comer, vamos a darle de comer. Y los discípulos dicen, es que hay una lógica, ¿no? ¿Qué es la lógica de los discípulos? ¿Qué es la lógica mía? ¿No? Es la lógica tuya, ¿no es verdad? Mira, hay que planear la vida, hay que ver cuánta plata, hay que hacer ahorro, hay que ver si hay panadería, hay que ver esta gente. No, dicen los discípulos, lo mejor es terminar tu discurso, Jesús, despedir la gente, vamos a entrar en este barco, volver para ver si al otro lado del barco todavía hay alguna panadería con algún pan para nosotros. Eso hay que hacer. Es una lógica. Cada uno por sí. Cada uno tiene que cuidarse. Es una lógica. Vivimos en esta lógica. Es la lógica uno diría que es la lógica de un mundo capitalista, ¿no es verdad? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Y si tienes, vives. ¿Cuánto sabes? Y lo que sabes, vendes. ¿Y de qué familia eres? ¿Tienes nombre? Entonces, vivimos en una sociedad así, baseada en lo que las personas tienen, lo que las personas saben y de dónde las personas vienen. Y los discípulos así piensan, y nosotros así vivimos, y así pensamos, y así construimos nuestra vida. Y Jesús dice, no, pero hay una otra lógica. Y de repente tiene un niño que está delante de Jesús. Un niño. Andrés es el tipo, Andrés es el nombre del discípulo que viene a Jesús y es interesante cómo presenta el chico, ¿no? Casi como diciendo, mira, tenemos ahí este chico que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿para qué vale? Ni para nosotros, ¿no? Ni para nosotros. Y Jesús recibe al chico. En este pasaje hay una riqueza enorme en este encuentro, imagínate, ¿no? Es una multitud de gente, es los discípulos nerviosos, y de repente viene un chico, Jesús lo mira, el niño mira a Jesús, Jesús sonríe al chico, el chico sonríe. No se conocen, primera vez se encuentran, ¿entiendes? Jesús habla con los ojos, habla con la sonrisa, le mira, y cuando Jesús le mira, el chico se siente aceptado, se siente amado, se siente dignificado. Algo pasa cuando Jesús mira al niño. Así es, algo pasa cuando Dios nos mira. Amén, sí es verdad. Algo pasa cuando nosotros somos encontrados con el Evangelio, con el Espíritu Santo que habla y de repente algo pasa. ¿Sabemos explicarlo? No. ¿Sabemos vivirlo? Sí.
y el niño saca de su bolsillo algo que es tan poco, que su madre lo había preparado para él, ¿no es verdad? Un sándwich ahí. Y él saca y Jesús dice, ¿qué es lo que tienes? Y el chico lo ofrece a Jesús. 5 panes y 2 pescados. Y Jesús le dice, wow, eso va a dar. Eso va, it's good enough. Eso está bien. Eso va a dar. Y hay un silencio de los discípulos. Porque Jesús agarra el pan. Mira al chico. Y dice, gracias. Eso es todo. Vamos a comer. Vamos a comer todos. Y dice el pasaje que Jesús dio gracias. Y como en el misterio de Dios, Él empieza a alimentar a la gente y a distribuir el pan. La gente se organiza, ¿no? La gente se organiza. Había mucha hierba, se dice, y la gente sienta y el pan, 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 y el pescado, y la gente come. Es un misterio, es un misterio, es un milagro, es otra lógica, ¿no? Es una lógica ilógica, se dice, ¿no? Es otra lógica. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que 5 panes y 2 pescados alimentan a una multitud? Es el milagro de la presencia, de la acción de Dios. Es el misterio de la multiplicación. Quiero convertirme a esta lógica. Quiero convertirme a esta lógica. Quiero vivir de este misterio. El otro cansa. La otra lógica donde siempre tienes que estar preocupado en tener, en ahorro, en miedo de lo que va a pasar mañana. Esta lógica que donde 2 más 2 siempre son 4, a veces solamente 3, ¿no es verdad? Esta cansa. Nos esclaviza. Hay una otra lógica, que es esta lógica del reino de Dios, que es la lógica de la suficiencia de Dios, que es la lógica de la gracia de Dios, que es la lógica del milagro, que es la lógica de la presencia de Dios, que por su presencia y por su palabra cambia, ¿no? Cambia y algo pasa y 2 pescados, 5 panes alimentan miles de gente y sobran muchos cestos como señal de la suficiencia de Dios. La misión de la iglesia vive de esta lógica. La misión de la iglesia vive de este misterio de Dios. Dios es el Dios que cuida de su misión. Dios es el Dios que en los cestos llenos, no, los cestos llenos dan testimonio del cuidado de Dios. Me agarra una vida aprender eso. Nunca lo aprendo, parece que nunca lo aprendo todo. Siempre me vuelvo a la otra lógica, ¿no es verdad? Siempre me vuelvo. Los discípulos también tengo buena compañía. Pero Jesús invita a los discípulos, Jesús invita a mí, como que dice, venga para cerca, venga. Y experimente esta manera de Dios alimentar una multitud. Venga
Viva el misterio de la gracia de Dios. Viva el milagro de la suficiencia de Dios. El niño ofrece a Jesús todo lo que tiene. Y todo lo que Él tiene es suficiente, no solamente para Él, pero es suficiente para la multitud. Así que cuando nosotros somos invitados a descubrir el gozo de dar, y nosotros cuando somos invitados a un estilo de vida generoso, somos invitados a una experiencia con Dios. Somos invitados a una entrega a Dios, donde Él se manifiesta en todo su manera profunda de cuidar de nosotros. La multitud no va a sus casas con hambre. Si fuera por los discípulos, la multitud iba a sus casas con hambre, pero se fueron a sus casas con una sonrisa y en portugués se diría con la panza cheia. ¿Cómo se dice eso? Lleno, ¿no? Fueron a su casa y mira lo que hablaron en el camino. ¿Entienden? Mira lo que hablaron en el camino. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Dónde vino tanto pan? Y este pescado estaba delicioso. ¿Eh? Parece que había buen preparo, buen tempero, se dice. Sazón, eso. ¿Qué es lo que hablaron en el camino? Hablaron en el camino de lo que Dios había hecho. La iglesia vive así. La misión vive así. Por eso, lo que nosotros tenemos que aprender es mirar a las manos de Jesús. Mire a las manos de Jesús. Mire a sus manos. Mire lo que pasa cuando Él agarra 5 panes y 2 pescados. Y cuando Él apaña, se dice, cuando Él tiene a los 5 panes y 2 pescados en sus manos, entonces algo pase. Aprender, dice el próximo slide, aprender a dar es aprender a ver el misterio de la suficiencia de Dios. Nosotros somos llamados a aprender eso, aprender a vivir así. Leemos un pasaje que quiero volver a leer para nosotros de 2 Corintios, ¿no? Vivir, porque necesitamos aprender a vivir así. ¿Qué dice Pablo cuando lee cuando comparte con la gente, ¿no? Y dice que el encuentro con Jesús nos transforma en personas generosas. Vamos a ponerlo en 2 Corintios, el capítulo 8, los versículos 1 a 5. Ya lo leímos antes. Importante recordarnos algunos detalles de este pasaje, ¿no? Queremos que se enteren, dice Pablo, de la gracia de Dios, porque de eso se trata todo. No se trata de lo que nosotros tenemos, ni se trata de los 5 panes y de los 2 pescados. Se trata de la gracia de Dios. Lo que la gracia de Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante, así se dice, desbordante, me gustó esta palabra, ¿no? Desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Desbordante alegría. Estaba en Piura, viernes, y me contaron de la enchente. Me contaron del río que subió, ¿no? Sí, del río que subió y inundó, ¿no? El río desbordó, eso, el río se salió. Tiene una palabra ahí que me olvidó para eso, ¿no? Cuando el río... Sí, no, pero es una palabra, sí, inundación, pero es una palabra que usan cuando hablan del río que sale de su lecho, ¿no? Que sale. Desbordar. El río desbordó, el agua desbordó.
Sí, sí, es eso, ¿no? Pablo habla de la desbordante alegría, cuando la alegría desborda. Fantástico. Y la alegría la desbordante alegría en el medio de la pobreza, eso, en la extrema pobreza. Y lo que abundó fue la generosidad. Soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podrían y aún más de lo que podrían, rogándonos con insistencia rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se encontraron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme la voluntad de Dios. Fantástica esta palabra de Pablo, ¿no? A mí, me gustaría que Pablo hablara así de mí, pero no va a poder, ¿no? Porque eso de desbordar la generosidad es algo que todavía no me es fácil. No sé si te es fácil. No sé. ¿Es fácil? ¿Cómo es eso de aprender con el niño? ¿Cómo es eso de aprender con el niño que dar a Jesús lo que tenemos? Y eso es suficiente. Aprender con el niño. Y así quiero terminar esta mañana, pero recalcar algo más, que en primer lugar Dios es generoso, como dice un slide ahí. Dios es generoso y nos enseña el camino. ¿Sabe? Eso es una de las marcas de nuestra fe cristiana. Que Dios es un Dios generoso. Los dioses del mundo son egoístas. Quieren para sí. Nuestro Dios es un Dios que da. Y nosotros seguimos a Él. Ser generoso es dedicarse al otro. Dedicarse al otro. Y dar es participar en la vocación de la iglesia. Y la vocación de la iglesia es una vocación para el otro. Es una vocación misionera. Así que la invitación de esta mañana es que nosotros podamos aprender con Susi. Aprender con Susi. Y dar nuestra vida. Dar nuestra vida como una ofrenda a Dios. Ser como el niño. Ser como el niño para no solamente dar lo que tenemos, para experimentar lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, hermanos, lo que Dios hace es un milagro y un misterio. Lo que Dios hace es más que suficiente. Lo que Dios hace alimenta una multitud y sobra pan. Es que lo que Dios hace es muy bueno. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué es lo que esperamos que la gente diga de nosotros? Yo quisiera que digan de mí. Fue un hombre que aprendió a ser generoso. Pero más que eso, alguien encantado con Dios y con lo que Dios hace, con el misterio de la suficiencia de la gracia de Dios. Eso es una manera de vivir. El niño nos enseña eso, que Jesús le da gracia y nos alimenta. Que Dios les bendiga.